Buenos días, mis amados hermanos, agradecidos una vez más de nuestro Señor, de su misericordia y su gracia, que nos permite llegar hasta ustedes con la bendita palabra de Dios, con el mensaje de la palabra de Dios. Quiero leer en Deuteronomio capítulo 13, quiero leer allí el versículo 4, Deuteronomio capítulo 13, versículo 4. Dice la palabra de Dios: en pos de Jehová vuestro Dios andaréis, a él temeréis, guardaréis sus mandamientos y escucharéis su voz. A él serviréis y a él seguiréis. En el año de 1860 se creó en Estados Unidos de Norteamérica un sistema de correo llamado el Pony Express. Se trataba de una empresa privada de envío expreso que transportaba el correo por medio de hombres montados a caballo, organizados a modo de relevo a lo largo de 184 estaciones ubicadas desde el extremo oriental en San Joseph, Missouri, hasta la terminal occidental en Sacramento, California. El costo de enviar una carta de 15 gramos a través del Pony Express oscilaba entre los 25 y $125 al día de hoy, según el momento en la vida del servicio en que se envió. Si los caballos resistían y el clima y los indios se mantenían a distancia, una carta podía completar los más de 3.200 kilómetros de viaje velozmente en unos 8 o 10 días. Ser un jinete del Pony Express no era una tarea fácil. Se necesitaba cubrir entre 120 y 160 kilómetros por día, cabalgando duro de día y de noche, cambiando caballo cada 15 o 25 kilómetros. Se cargaba con poco más que el correo, además de un revólver y un cuchillo, con el fin de viajar con poco peso y para aumentar la velocidad y la movilidad durante los ataques de los indios. Estos hombres cabalgaban en camisa siempre que podían, incluso a veces a pesar del frío del terrible invierno. Si usted fuera el encargado del personal de esta empresa, ¿cómo reclutaría usted voluntarios para esta peligrosa tarea? Bueno, se dice que Bolívar Roberts, el superintendente del extremo occidental del Express, colocó el siguiente anuncio en un periódico de San Francisco en marzo de 1860. El anuncio decía lo siguiente: se busca jóvenes delgados y enjutos de hasta 18 años. Deben ser jinetes expertos, dispuestos a correr riesgo de muerte a diario. Se prefieren que sean huérfanos. Esa era una información sincera acerca del servicio requerido. Sin embargo, el Pony Express nunca estuvo carente de jinetes. Siempre había jinetes que estaban allí para trabajar en esta peligrosa labor. Necesitamos ser igualmente sinceros para hablar acerca del servicio a Dios. Así como el Pony Express, el servicio a Dios no es un trabajo para los que estén ligeramente interesados. Es un servicio costoso. Dios le pide a usted su vida. Requiere que el servicio a Él sea una prioridad y no un pasatiempo. Dios no quiere siervos que le ofrezcan el tiempo que le sobra después de otros compromisos que tienen. El servicio a Dios tampoco es una responsabilidad a corto plazo. A diferencia del Pony Express, que desapareció con el tiempo, el reino de Dios no tiene fin y no le afectan los avances tecnológicos y científicos. Si bien es cierto que no existe un modo de vida más
grandioso y noble espiritualmente que vivir de acuerdo al llamado de nuestro Dios a servirle. La realidad diaria de esta vida es que implica una labor de compromiso y sacrificio. Por eso decía Dietrich Bonhoeffer, cuando Cristo llama a alguien, le pide que venga y muera. Cuando Cristo llama a alguien, Él le pide no solamente que venga, Él le pide que venga, pero le pide también que muera. Dicho llamado a servir a Cristo trae a la mente imágenes de los mártires sin miedo a la persecución o de una muerte triunfante tras una vida de plantar la bandera del Evangelio en otros pueblos no alcanzados. Generalmente el servicio nos trae nos atrae cuando contiene la promesa de una aventura audaz, pero generalmente nosotros huimos cuando significa, como sucede más a menudo, sentirse desterrado a servir a Cristo en un rincón sombrío de un lugar aparentemente sin importancia. El ministerio del servicio puede ser algo público como predicar o enseñar, pero a menudo será algo aislado como cuidar a los niños mientras se realiza la predicación. Puede ser tan visible como cantar un número especial, pero generalmente pasará desapercibido cuando se trata de alguien, se ocupa del sonido para que ese especial quede excelente, para que quede bien, para la gloria de Dios y el deleite de los hermanos. El servicio espiritual puede ser tan apreciado como un testimonio poderoso en un servicio público de adoración, pero usualmente no recibe el mismo agradecimiento, no recibe la misma atención cuando le pasa a alguien a quienes limpian el templo después de un culto o de un evento social de la iglesia. Por eso mi propósito en esta mañana es darte algunas motivaciones, no solo para que sirvas a Dios, sino para que lo hagas de manera correcta según el ministerio que Él te ha confiado. Ese es mi propósito. Y no pretendo dar todo el mensaje o todo el contenido en un solo sermón. Voy a tomar varios sermones, 2, quizá 3 sermones, para darte estas motivaciones. Motivaciones para servir a Dios. La primera motivación para servir a Dios es la obediencia que nosotros le debemos a Él. ¿Cuál es la primera motivación para servir a Dios, para nosotros estar involucrados en el servicio a Dios? Es la obediencia a nuestro Señor. Deuteronomio 13:4 dice, en pos de Jehová vuestro Dios andaréis, a Él temeréis, guardaréis sus mandamientos y escucharéis su voz, a Él serviréis y a Él seguiréis. En medio de este grupo de mandamientos acerca de la obediencia, encontramos el mandato de servir a Dios. Nuestro servicio al Señor no es una opción ni es una sugerencia, sino que es una obligación para todos aquellos que han decidido seguir al Señor, para todos aquellos que profesan ser cristianos. En Deuteronomio capítulo 10, versículos 12 y 13, Moisés presenta este mandato al pueblo a modo de petición del Señor. Una vez que el pueblo se estableció en la tierra de Canaán, Josué recordó al pueblo este mandato, este mandamiento de servir al Señor. Ellos debían servir al Señor, debían dedicarse a eso. Josué capítulo 22, versículo 5. Solamente que con diligencia cuidéis de cumplir el mandamiento y la ley que Moisés, siervo de Jehová, os ordenó. Que améis a Jehová vuestro Dios y andéis en todos sus caminos, que guardéis sus mandamientos y le sigáis a Él y le sirváis de todo vuestro corazón y de toda vuestra alma. Ser cristiano es recibir a Cristo como Señor, no solamente como Salvador, es recibirlo como Señor, lo cual implica vivir en obediencia a su palabra. Y uno de sus mandamientos que Dios quiere que obedezcamos es que le sirvamos. El Señor Jesucristo afirmó que seguirlo a Él y servirle son parte de un mismo paquete.
Juan capítulo 12, versículo 26. Dice Cristo, si alguno me sirve, sígame. Y donde yo estuviere, allí también estará mi servidor. Si alguno me sirve, mi Padre le honrará. ¿Qué es lo que el Señor está diciendo? No podemos ver el seguir a Cristo y el servir a Cristo como dos cosas separadas. No, seguir a Cristo implica servirle. Servir a Cristo implica seguirle. Eso es lo que le está diciendo. Si alguno me sirve, sígame. Y donde yo estuviere, allí también estará mi servidor. Y es interesante porque Cristo no dice, si alguno me sigue, sírvame. Él invierte el orden y dice, si alguno me sirve, sígame. Y donde yo estuviera, allí estará mi servidor. Si alguno me sirviere, mi Padre le honrará. Y noten aquí, él no dice, si alguno me sigue, mi Padre le honrará. No, si alguno me sirviere. Porque el énfasis del Señor en este pasaje es el servicio. Y lo que él está diciendo es que seguirlo a él implica servirle. Así que se nos hace difícil concebir a aquellos que profesan ser cristianos y no sirven al Señor. El autor de la carta a los Hebreos declara que el propósito de nuestra salvación es el servicio a Dios. Hebreos capítulo 9, versículos 3 y 14. Porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y las cenizas de las becerras rociadas a los inmundos santifican para la purificación de la carne, cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. ¿Qué es lo que él está diciendo aquí? La sangre de Cristo ha sido rociada, hemos sido lavados con esa sangre. ¿Con qué propósito? Con el propósito de que nosotros sirvamos a Dios. John Newton, el tratante de esclavos que se hizo pastor tras su conversión a Cristo y escribió himnos tales como Sublime Gracia, ejemplifica el servicio obediente de la siguiente manera. Dice él, si dos ángeles recibieran al mismo tiempo un encargo de parte de Dios, uno a descender y gobernar el imperio más grande de la tierra, y el otro a ir a barrer las calles del pueblo, del barrio más humilde, a ellos no les importaría para nada el servicio que les tocó, sea el puesto de soberano en la nación más poderosa de la tierra o el de barrendero en el lugar más humilde de la tierra, ya que la alegría de los ángeles yace solamente en la obediencia a la voluntad de Dios. Termina la cita. No importa si es a gobernar la nación más poderosa del mundo o no importa si es para barrer las calles polvorientas del sector más pobre, más humilde que existe en el planeta Tierra. A los ángeles no le importaría eso, porque su alegría, dice este autor, yace en obedecer la voluntad de Dios. ¿Puede usted imaginar a alguno de estos ángeles negándose a servir a Dios? Señor, ¿me estás llamando para que me dedique a barrer esas calles polvorientas en ese sector pobre? No, por supuesto que no, Señor. Yo, siendo un ángel, por supuesto que yo no voy a hacer eso. ¿Se imagina usted esto? Esto es algo inconcebible. Asimismo, ¿cómo puede cualquier cristiano profesante creer que es aceptable pertenecer a la iglesia de Dios y sentarse en el banco espiritual a mirar a los demás llevando a cabo su obra en el reino? Cualquier cristiano verdadero diría que quiere obedecer a Dios. Sin embargo, lo desobedecemos muchas veces y continuamente cuando no le servimos activamente. Pecamos cuando nos negamos a servir a Dios, porque el pecado es desobediencia a la ley de Dios. Primera de Juan, capítulo 3, versículo 4. Así que la primera motivación para servir a Dios es la obediencia a nuestro Señor. Una segunda motivación que quiero darte en este día para servir a Dios es la gratitud a Dios, nuestra gratitud a Dios. En una ocasión el profeta Samuel exhortaba al pueblo de Israel a servir a Dios.
Y la motivación que estaba detrás de su exhortación para que el pueblo sirviera a Dios era que ellos recordaran todas las cosas grandes que Dios había hecho a su favor. Primero de Samuel, capítulo 12, versículo 24. Dice el profeta: solamente temed a Jehová y servidle de verdad con todo vuestro corazón, pues considerad cuán grandes cosas ha hecho por vosotros. Este es el mandamiento: temed a Jehová y servidle de verdad de todo vuestro corazón. Aquí está el mandamiento. Pero Samuel no se limita a dar el mandamiento, sino que da una motivación adicional y él le dice: pues consideren cuán grandes cosas ha hecho Dios por vosotros. Es cierto que servir a Dios motivado por la obediencia a veces puede parecernos una carga pesada y difícil de llevar. Wow, ahora tengo que servir a Dios porque Él me manda. Si Él me manda a servirlo, no puedo hacer otra cosa. Yo no quisiera, pero bueno, Dios me manda a servirlo. Puede resultar una carga pesada y difícil de llevar para muchos. Por eso en tales circunstancias es necesario no solo que entendamos que el Señor nos manda a servirle, sino que además lo bueno que Él ha sido para con nosotros. Que recordemos lo bueno que Él ha sido para con nosotros. ¿En qué sentido Dios ha sido bueno para con nosotros? ¿En qué sentido Dios nos ha bendecido? Bueno, en todos los sentidos, pero voy a mencionar dos sentidos que pueden englobar todo lo demás. En primer lugar, Dios nos ha bendecido con bendiciones espirituales y eternas. Dios nos ha bendecido con bendiciones espirituales y eternas. En una doxología, el apóstol Pablo nos dice que Dios nos ha bendecido con toda bendición espiritual. Efesios capítulo 1, versículo 3. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. No hay una sola bendición espiritual que el Señor no nos haya dado en Cristo. Y recordar eso tiene que llevarnos a servirle. Recordar que Dios no ha dejado ninguna bendición espiritual fuera, sino que nos ha bendecido con toda bendición espiritual en Cristo. Eso tiene que ser una motivación poderosa para nosotros servirle. El problema con muchos que profesan ser cristianos es que olvidan con facilidad lo que proclaman que Dios ha hecho por ellos. Permíteme hacerte las siguientes preguntas. ¿Tú recuerdas cómo era tu vida cuando no conocías a Cristo? Lo que implicaba no tener a Dios, lo que implicaba no tener esperanza en este mundo. ¿Recuerdas cómo se sentía ser culpable ante un Dios justo y no tener el perdón? ¿Recuerdas el terror de saber que habías ofendido a Dios, que habías violado su ley y que su ira ardía y que gravitaba sobre ti? ¿Recuerdas el horror de saber que solo un paso te separaba de un infierno eterno? ¿Recuerdas eso? Ahora déjame cambiar las preguntas. ¿Recuerdas la experiencia maravillosa de ver a Jesucristo con los ojos de la fe y de comprender por primera vez quién es Él y qué ha hecho a través de su vida, su muerte y resurrección? ¿Recuerdas el gozo de la primera vez que fuiste consciente del perdón de tu pecado y de la liberación del juicio y del infierno? ¿Recuerdas la primera vez que tuviste la incomparable percepción de la certeza del cielo y de la vida eterna? Oh, mi amado hermano, cuando la pasión de tu servicio a Dios disminuya, considera las cosas maravillosas que el Señor ha hecho por ti. ¿Recuerdas esas cosas?
Dios no ha hecho nada más grande por nadie, ni podría hacer nada mayor por ti que lo que ha hecho al acercarte hacia Él mismo. Imagínate si él pusiera 10 millones de dólares en tu cuenta bancaria cada mañana y eso Dios lo hiciera por el resto de tu vida, pero no te salvara. Imagínate que Él te diera el cuerpo más agraciado y la cara más hermosa que jamás haya existido en este planeta. Un cuerpo que no envejeciera en 1000 años, pero que al morir Él te dejara fuera del cielo y te enviara al infierno por toda la eternidad. ¿Qué cosa le ha dado Dios a alguien que pueda compararse con la salvación que Él te ha dado a ti y me ha dado a mí? Por eso es que el autor de la carta a los Hebreos nos habla de una salvación o de esta salvación tan grande, dice él. Si tú no sirves a Dios, es porque tú no has entendido y probablemente no has experimentado esta bendita salvación que Dios nos ha otorgado por medio de Cristo. No has entendido y probablemente no has experimentado esta salvación. Porque todo el que entiende esta salvación y todo el que experimenta en carne propia esta salvación se ve compelido a servir a Cristo. Pero Dios no solamente nos ha bendecido con toda bendición espiritual, o no solo nos ha bendecido con bendiciones espirituales y eternas, sino que en segundo lugar Dios nos ha bendecido con bendiciones materiales y temporales. Siempre afirmo que si Dios nos da la salvación eterna y Él decide no hacer absolutamente nada más por nosotros en este mundo, ya eso es suficiente para que vivamos una vida de adoración y servicio al Señor. Él me dio la salvación, pero Él decide no darme absolutamente nada más. Él decide dejarme así, sin darme absolutamente nada más. Ya eso es suficiente para que yo dedique, aunque sean las pocas horas de mi vida, las pocas horas que yo voy a vivir, que yo la dedique al servicio al Señor, porque Él me ha dado lo más grande. Pero nuestro Dios no solo nos ha bendecido con bendiciones espirituales y eternas, sino que también nos colma de bendiciones materiales y temporales. Eso es lo que Cristo le dijo a Pedro en Mateo capítulo 19, versículo 27 al 29. Es una respuesta que Cristo le da a Pedro, porque cuando el Señor afirma que difícilmente los ricos entrarían en el reino de los cielos, entonces dice la Biblia en el versículo 27 de Mateo 19 que Pedro le dijo: he aquí nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. ¿Qué pues tendremos? Señor, si los ricos no entrarán en el reino de los cielos, entonces nosotros, ¿para dónde vamos nosotros? Ahora, la concepción en la mentalidad judía era que las riquezas materiales eran sinónimo de bendiciones de parte de Dios o de espiritualidad. Y por eso ellos entendían que si una persona estaba siendo bendecida o si una persona estaba recibiendo bienes materiales, eso era un síntoma inequívoco de espiritualidad y de bendición espiritual. Y habían asociado esas dos cosas. El Señor obviamente le dice que no, pero se le dice: cuán difícilmente entrará un rico en el reino de los cielos. El Señor aclara: los que confían en la riqueza. Pero Pedro le dice: nosotros lo hemos dejado todo, ¿qué vamos a tener entonces? Y Jesús les dijo: de cierto os digo que en la regeneración, cuando el Hijo del Hombre se siente en el trono de su gloria, vosotros que me habéis seguido, también os sentaréis sobre 12 tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. Y cualquiera que haya dejado casas, o hermanos, o hermanas, o padre, o madre, o mujer, o hijos, o tierras por mi nombre, recibirá 100 veces más y heredará la vida eterna. Hagamos un recorrido rápidamente por el pasado de nuestras vidas. ¿Qué teníamos nosotros antes y lo que Dios nos ha dado después de nuestra conversión? Dios nos ha dado bienes materiales que antes nosotros no teníamos.
nos ha dado un matrimonio excelente o distinto al que nosotros teníamos. Dios nos ha dado a una buena familia y otras familias, otras personas que han venido con su familia han sido transformadas. Dios ha traído paz a nuestros corazones y a nuestros hogares. Algunos han venido enfermos y Dios le ha dado sanidad de enfermedades terribles. A muchos nos ha dado estabilidad económica, nos ha dado casas, carros, buenos empleos y nos ha provisto de una enorme familia, la iglesia, que ora y se preocupa cada día por nosotros. Y Dios espera que nosotros consideremos todas estas bendiciones materiales y temporales que Él nos ha otorgado por gracia y que eso nos motive más a servir en su obra. Esa es la lección que encontramos en el relato de los 10 leprosos. Lucas capítulo 17, versículos 11 al 18. Yendo Jesús a Jerusalén, pasaba entre Samaria y Galilea, nos dice el pasaje. Y al entrar en una aldea le salieron al encuentro 10 hombres leprosos, los cuales se pararon de lejos y alzaron la voz diciendo: Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Cuando él los vio, les dijo: Id, mostraos a los sacerdotes. Y aconteció que mientras iban, fueron limpiados. Entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió glorificando a Dios a gran voz, y se postró rostro en tierra a sus pies, dándole gracias, y este era samaritano. Respondiendo Jesús, dijo: ¿No son 10 los que fueron limpiados? ¿Y los 9 dónde están? No hubo quien volviese y diese gloria a Dios, sino este extranjero. ¿Ven, mis amados hermanos? ¿Qué esperaba el Señor de estos leprosos que fueron limpiados? Personas que eran excluidos de la sociedad por tener una enfermedad grave, una enfermedad infecto-contagiosa e incurable en ese tiempo. Y por eso eran marginados de la sociedad. Personas que estaban sentenciadas a morir prácticamente. Y Cristo realiza un milagro de sanidad en ellos. ¿Y qué esperaba Cristo de ellos? Que ellos vinieran y sirvieran al Señor. Eso era lo que el Señor esperaba. Muchas personas vienen a la iglesia con necesidades, grandes necesidades. El Señor suple esas necesidades en diferentes áreas y después se van y abandonan la iglesia. Muchos se quedan allí sentados, pero no hacen absolutamente nada por el Señor. Oh, mis amados hermanos, que el Señor nos ayude a poder entender que el servicio a Dios no es una opción, no es una sugerencia, es un mandato del Señor. Si tú eres un cristiano, tú estás obligado a servir al Señor. Pero no solamente obedecemos por obligación, obedecemos por gratitud. Cuando entendemos todo lo que el Señor ha hecho por nosotros, entonces ese sentido de gratitud tiene que llevarnos a nosotros inevitablemente a servir, a honrar al Señor con nuestro servicio. Que el Señor nos ayude a servir al Señor, pero no a hacerlo con un espíritu mercenario como los de la teología de la prosperidad, que andan detrás del Señor, pero por lo que el Señor puede darle. Andan detrás de las bendiciones materiales del Señor y no detrás del Señor mismo. No, nosotros no andamos detrás de lo que Dios nos da. Nosotros andamos detrás del Señor y hacemos todo lo que hacemos para el Señor, por lo que Él ha hecho para nosotros en Cristo Jesús, por todas esas bendiciones que Él nos ha dado en Cristo Jesús. Que nuestra vida sea una vida de servicio a nuestro Dios, porque Él merece eso de nosotros. Toda la gloria, toda la honra, toda nuestra vida, todo nuestro ser, todo nuestro servicio, todos nuestros dones. Que Dios les bendiga rica y abundantemente.